salvadores del pueblo, látigo certero. Usan la justicia como un circo entero. Los magos del Congreso hacen desaparecer millones en contratos que no se vuelven a ver. Y el público cansado ya no quiere creer. La función apesta y nadie quiere volver. Esto es un circo, no es un gobierno. Luces y humo para tapar el infierno. Los actores se cambian pero es el mismo cuento. Guatemala despierta, grita lo que siento. Payasos que heredan cargos a la familia. Nepotismo en la pista, vergüenza que brilla. Trapecio de promesas caen en la mentira. El público se ahoga en la misma rutina. Los ministros son acróbatas de papel. Prometen bienestar, entregan pastel. Jueces en la esquina con antifaz cruel que venden la justicia al mejor cartel. El pueblo tira tomates pero ellos sonríen, se suben al bate. El circo continúa con luces y debate, pero la verdad lo me exhibe. Son farsantes, esto es un circo, no es un gobierno. Luces y humo para tapar el infierno. Los actores se cambian pero es el mismo cuento. Guatemala despierta, grita lo que siento. Esto es un circo, no es un gobierno. Luces y humo para tapar el infierno. Los actores se cambian pero es el mismo cuento. Guatemala despierta, grita lo que siento. El telón cae, la farsa se ve. Comunicado. Change Motors S.A., Grupo Autocraft Guatemala, a la opinión pública hace saber ante la evidente campaña de desinformación en diferentes medios de comunicación. Durante los últimos días han circulado comentarios que podrían generar confusión respecto a nuestra empresa y a los vehículos que comercializamos. En atención a nuestros clientes, aliados y a la opinión pública, consideramos importante aclarar estos puntos con total transparencia. 1. Isuzu es una marca japonesa de reconocimiento mundial. Isuzu Motors es una compañía japonesa con presencia global, cuya producción se realiza en diversas plantas autorizadas alrededor del mundo. Esta estrategia internacional es común entre los fabricantes automotrices y garantiza el cumplimiento de los mismos estándares de calidad, sin importar el país de ensamblaje. 2. La fabricación fuera de Japón no altera la identidad, calidad ni garantía de Isuzu. Un vehículo Isuzu producido en cualquier planta certificada sigue siendo un producto de la marca. La ubicación de fabricación no modifica la identidad ni los estándares que han posicionado a Isuzu como líder mundial en durabilidad, eficiencia y confiabilidad. 3. Change Motors está formalmente autorizada para la comercialización de Isuzu en Guatemala. Nuestra operación cuenta con el respaldo oficial de Qianling Isuzu Motors Company Limited, fabricante reconocido dentro de la red internacional de Isuzu. Este aval confirma nuestra legitimidad y capacidad para representar la marca en el país. 4. Nuestros vehículos cuentan con respaldo integral, garantía vigente y servicio postventa especializado. En Grupo Autocraft garantizamos disponibilidad permanente de repuestos originales, talleres equipados con tecnología adecuada, personal técnico certificado y capacitado por la marca, procesos formales de garantía y soporte técnico. Cumplimos estrictamente con los estándares internacionales establecidos para la atención y mantenimiento de vehículos Isuzu. 5. Invitamos a la población a informarse por canales oficiales. Circulan afirmaciones incorrectas que sugieren que nuestros vehículos no son Isuzu o que carecen de respaldo. Dichas afirmaciones son falsas. Reiteramos nuestro compromiso con la veracidad, la integridad y la transparencia en toda nuestra operación. Change Motors S.A., Grupo Autocraft Guatemala. Nuestro compromiso es con la calidad, la confianza y Guatemala. Noviembre 2025. Nuevo Isuzu D-Max. Fuerza que responde, tracción 4x4 y modos off-road. Motor turbo diésel de 2.5 litros. Interior sofisticado. Sistema multimedia y asistencias de manejo. Presencia inconfundible en cualquier camino. Isuzu D-Max. Descubre tu siguiente nivel. Conoce Isuzu Taga. Motor 3.0 litros turbo diésel. Carga lo que necesites, sin complicaciones. Compacto, ágil e ideal para moverte con facilidad.
Equipamiento práctico, controles accesibles, enfoque funcional. Isuzu Taga, potencia confiable para tu día a día. El TSE invita a la ciudadanía guatemalteca a participar en las actividades de capacitación cívica, política y electoral que ofrece por medio del Instituto Electoral. Tu participación es esencial para construir un mejor país. Capacítate con el TSE y aprenderás sobre las formas para ejercer tus derechos ciudadanos, cívicos y políticos, que son la base de una democracia sólida. Recuerda, el cambio comienza contigo. Participa conociendo cuáles son tus derechos y deberes para fortalecer la democracia guatemalteca. Más información en las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral. Excelente día, amigos guatemaltecos, chapines, amigos de Beacanal. Este es su programa Buen Día Otto y les saluda su amigo Jorge Lemos. Tal y como se los prometí ayer, tengo hoy un invitado de lujo, una persona que nos platicará sobre temas que a veces son alejados aquí en Beacanal, como lo es el deporte, pero realmente son temas de gran interés nacional. Sabemos del fracaso que acaba de tener nuevamente nuestra selección nacional de fútbol, pero para eso les tengo aquí como invitado a nuestro gran amigo Ricardo Medrano. Buen día, Ricardo. Buen día, Buki. Es un placer estar acá. Vaya, pues muchas gracias. Pues ahí estaremos tocando estos temas que yo pienso que son de interés para los guatemaltecos. Todos sufrimos realmente la nueva no clasificación de la selección de Guatemala para el campeonato mundial, y pues son temas a los cuales le entraremos en breve. Antes de eso, pues tenemos que mencionar, hay algunos temas que no podemos soslayar, y el principal de estos temas es lo que ya se esperaba: la aprobación del presupuesto de 160,000 millones de quetzales para el 2026. A pesar de que este año no se ejecutó ni siquiera 2/3 partes del presupuesto que estaba destinado para este año. Es más, se ejecutó levemente arriba del 50% de este presupuesto pasado, y en algunos sitios como el MAGA y el MIDES, que son ministerios que debieran de haber tenido una buena ejecución, no llegaron ni siquiera al 30% de ejecución. Hay municipalidades como la de la antigua Guatemala que apenas ejecutaron el 15% de sus presupuestos. Como todos sabemos, gracias a la ley que estos también aprobaron este año, es el decreto 7/2025, estos dineros no ejecutados quedan en las mismas manos. Antes pasaban al fondo común, mas hoy, gracias a estas pagadas y compradas que han hecho con las diputas de la 9ª Avenida, entonces les aprobaron, de esta manera fue el pago, y le permiten a los CODEDES y municipalidades del interior quedarse con los fondos no ejecutados, supuestamente para ejecutarse el año entrante. Platicaba aquí fuera de cámaras anteriormente con nuestro director de producción, y él me hacía ver, me decía, le apuesto que el año entrante, que es el año preelectoral en lo que va a la presidencia, pero en relación a otras muchas entidades como el Tribunal Supremo, como la Corte de Constitucionalidad, como el Ministerio Público, etcétera, es año en el que se van a nombrar
a magistrados, a fiscal general, etcétera, etcétera, pues los diferentes gobiernos, tanto el central como los de las municipalidades, tendrán dinero en abundancia para iniciar proyectos, para que los guatemaltecos pensemos que se está haciendo gran obra y que emocionados, digamos, votemos nuevamente por el Semilla, que ahora será Raíces, y porque han sido una maravilla. Entonces, guatemaltecos, podemos esperar que este año se inicien una serie de proyectos, porque así es la realidad, esa es la triste realidad. Miren lo que ha sucedido con el estadio Doroteo Guamuch Flores. Puta. Resulta que lo iban a remodelar, que sistema de riego. Ahí está el estadio totalmente con la gramilla levantada, destruida. Guatemala ha tenido que solventar sus juegos internacionales en el estadio del Trébol, porque ni siquiera... Porque hay otro estadio que es medio estadio, que es el de allá de la zona 6, el de Cementos Progreso. Pero a saber por qué ese estadio tampoco se usa. Tal vez lo están remodelando, aunque este es de la iniciativa privada y sabemos que es gente que le abunda el billete. No, el que se ha utilizado es el estadio de los Rojos, el estadio del Trébol, que les voy a comentar. El día que Surinam jugó con Guatemala este último encuentro, yo tenía una cita en la CDAG. Había ahí una conferencia que iba a dar precisamente por el triunfo que tuvo Minor 10, que es el atleta que ayer no vino y que todavía tal vez vendrá. Antes de que termine este periodo pre-navideño, lo tendré aquí con nosotros, ¿verdad? Pero pues inocente, pobre idiota que fui, seguí, en lugar de tomar el periférico, seguí recto la Roosevelt y luego, puta, al rato era un tráfico lento, que cada segundo se volvía más y más y más lento. Salí de aquí a las 10 de la mañana y al final la cita que tenía en la CDAG era a las 11, pero era la 1:30 cuando por fin logré pasar allá por los multifamiliares de la zona 8 y me di cuenta que todo el atasco se debía a que estaba parado un carril ahí porque era destinado a la entrada del estadio del Trébol por este último encuentro de la selección nacional, que también, bueno, por lo menos en ese ganaron. Ya aquí Ricardo nos platicará sobre este tema. Pero entonces, pues ya, como les dije, ayer fue un día triste para Guatemala, se aprueba el proyecto, queda oficialmente aprobado el aumento que se autorrecetaron estos diputados, que ya sabemos que se subieron nada menos que el 100% de su salario, y aquí pues producción nos indica que quedó aprobado el presupuesto de 163.400 millones. Ahí dice que el secretario de turno le dio el dictamen favorable con dificultad audible, o sea que ni siquiera para eso sirven, mientras se perfila su aprobación de urgencia nacional. Pero esto ya fue aprobado, esto era previo lo que nos ponen ahí, pero como sabemos ya se aprobó. Dejaron como pago para los CODES, les dejaron nada menos que 6.300 millones, cuando se esperaba que fueran 4.000 millones los que les aprobaran. Ahí estamos viendo, ves, que con 132 votos a favor, la asignación del organismo legislativo quedó fijada en quetzalucos guatemaltecos en 1.347 millones, monto que incluye
aumentos a sueldos y gastos operativos internos. Recordémonos como algunos diputados decían, no, yo no quiero ese aumento, pero puta, 160 diputados existen y de ahí 132 votaron a favor, los demás les aseguro que ni estuvieron presentes. Bueno, hay una pequeña lista ahí que son como 10 diputados que votaron en contra, entre los que se incluye a Sandra Jovel, que hizo una manifestación pública, no sé si de repente producción la tiene por ahí, la podríamos escuchar, porque me pareció honorable la postura de esta diputada que en el gobierno anterior creo que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Jimmy Morales. Pero hay algunos diputados que todavía tienen un poco de sangre en la cara y un poco de vergüenza. Quedaron aprobados además 7 préstamos millonarios que van de la siguiente manera: 250 millones supuestamente para electrificación rural, 350 para lo que hemos estado platicando, que es el tramo Estanzuela-Mayuelas, 30 kilómetros de carretera ahí rumbo a Puerto Barrios. 400 que también les hemos estado citando, que uno es del Banco Interamericano de Desarrollo, el otro es del Banco Mundial, que es para caminos rurales. Hay que ver. En esta oportunidad vimos cómo se llegó a Arévalo con gran pompa a decir que inauguraba el kilómetro 1000 de caminos rurales, cuando lo que sabemos es que el batallón de ingenieros, y sí se les agradece, pues con las cosas buenas deben de agradecerse, y el batallón de ingenieros se dedicó a hacer ciertas ampliaciones en caminos rurales, a tapar hoyos, etcétera, y unos leves, y fue esto lo único. Porque, amigos, les quiero comentar que el único proyecto que Caminos, esta dirección donde está el ratón, este ratón chafa, abusivo, abusador de mujeres, el único trabajo, la única obra que realizó durante este año fue la rehabilitación del kilómetro 44 del tramo Palín-Escuintla. El único de todos, señores. Esto es realmente vergonzoso. ¿Cómo es posible que un gobierno pues esté presumiendo? Recuérdense cómo decía Arévalo que iban a hacer esto, que iban a ahorrar en el presupuesto. Todo, amigos guatemaltecos, resultó ser una casaca inmensa, y dense cuenta, pues ya no es posible que sigamos creyéndole a estos canallas. Entonces, entre los endeudamientos me faltan 2 todavía, que uno es de 500 millones para modernización del sistema integrado de administración de finanzas. Sepa Dios qué significa eso, pero son 500 millones para eso, y otros 300 mayor para el apoyo a la mejora del gasto social. Saber también qué significa eso. Lo único pues es que es una danza de millones y que los guatemaltecos tendremos que pagar durante los próximos 50 años. Muchos, así como este servidor de ustedes, ya ni siquiera estará pagando eso, pero seguramente lo harán mis hijos y desgraciadamente también mis nietos. Esto es tremendamente horrible. Bueno, entonces les voy a mencionar antes de pasar. Ahí está escuchemos a Sandra Jovel. Guatemala está a punto de aprobar el peor presupuesto de su historia. El gobierno no solo quiere el presupuesto más alto, quiere el más desfinanciado, el más irresponsable y el más desconectado con la realidad del pueblo de Guatemala.
Un presupuesto inflado, sin respaldo, sin sustento técnico y sin capacidad para ejecutarlo. ¿Cómo se atreven a pedir miles de millones más cuando el propio presidente admitió que el 40% se pierde en corrupción e ineficiencia? El 40% del presupuesto nacional se pierde en la corrupción. Y hoy, Prensa Libre lo confirma. Una mala ejecución, cero resultados y un gobierno incapaz de poder administrar un centavo del pueblo de Guatemala. No hay carreteras, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, pero sí queremos dinero. Esto no es un presupuesto. Esto es una bomba fiscal chispazada de plan de gobierno. Esta bomba no va a caer sobre ellos. Esta bomba va a caer sobre el pueblo de Guatemala. Por eso, como diputada, mi voto es en contra. No voy a ser cómplice de la destrucción de este país. Guatemala merece orden, liderazgo y seriedad. Y estoy lista para garantizarlo. Bravo ahí por Sandra Jovel, que ha tenido del valor de oponerse, fue uno de los pocos diputados que votaron en contra, y pues esto se agradece. Yo me recuerdo que ella recibió bastantes críticas ahí con el cambio de la sede de la embajada allá en Israel y los acercamientos que Jimmy Morales en su oportunidad realizó con los Estados Unidos al declarar a Guatemala como tercer país seguro, para que los emigrantes tramitaran desde aquí de Guatemala su ingreso y permanencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, antes de entrarle de lleno a la entrevista con Ricardo, quiero agradecer a la PDH, agradecer a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y, pues, ¿por qué no decirlo?, agradecer a la dirección de la Policía Nacional Civil, quienes el día de ayer se volcaron en apoyo, me vuelven a poner seguridad y pues me han garantizado que estarán vigilantes por estas amenazas cobardes, canaescas que he estado recibiendo. Y como les digo, lo que sí me duele de estas amenazas son las insinuaciones que hacen contra mis hijos, que nada tienen que ver con lo que este servidor de ustedes viene a hacer aquí. Esto, yo sé que cuando lo quieren matar a uno, pues no andan ni amenazando, llegan y lo matan. Pero pues yo sé que pretenden amedrentarme a tal manera que yo ya no asista aquí al canal, que ya no hagamos nuestra labor de fiscalización de estos actos de corrupción que se ven a diario en Guatemala. Y pues ya les hemos dicho que nosotros seguiremos adelante hasta que Dios disponga y pues nos tenga aquí sobre la faz de la tierra. Hoy por hoy que tanto Otto como Karina están en el extranjero, pues me ha tocado a mí sostener aquí y la seguiré sosteniendo con la prestancia, con el amor y con la amistad que me une con ustedes, amigos televidentes, que ya sabes que estamos presentes en la lucha. Entonces agradezco al comisario Boteo, al comisario Iscot, a la PDH, gracias señor procurador, jóvenes de la PDH que han llegado a verme personalmente preocupados por mi seguridad personal, a la Fiscalía, al licenciado Rodenas, a Julito de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas por este apoyo y pues ante todo a Dios Todopoderoso. Vaya Ricardo, te doy la bienvenida. Ricardo realmente no es nuevo aquí en Beacanal. Ricardo ya ha estado en el pasado con nosotros, es una persona que militó en diversos equipos de la Liga Mayor en Guatemala, Ricardo.
jugaste en el extranjero y si no estoy mal, hasta en Europa, ¿verdad? Esta es la entrevista que tuvimos anteriormente con Ricardo Medrano, el Loco, conocido popularmente por el Loco Medrano, y que fue un futbolista. Veamos aquí unas de las acciones de Ricardo durante su paso por la Liga Mayor. Esos son goles que anotaste, ¿verdad, Ricardo? Sí, eso pues es obvio, pues hace muchísimos años, ¿no? Pero de verdad es lindo volver a ver esos momentos porque te remonta a esos momentos que vos estuviste ahí en la cancha, ¿no? Claro, son momentos de felicidad y todo. Actualmente, ¿a qué te dedicas, Ricardo? Bueno, como te decía, desde la vez anterior tengo 21 años de trabajar en el fútbol formativo en Estados Unidos. He estado trabajando desde los chicos de 8 años a 14 años. Y bueno, algunas veces pues me ha tocado dirigir chicos ya ya juveniles de 16, 17, 18 años, que en su mayoría pues aspiran a ganarse una beca para ir a diversas universidades de Estados Unidos y poder ser alguien en la vida, ¿no? Esto es el soccer, le llaman allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Es un deporte, Ricardo, que fíjate que originalmente, cuando yo era patojo, el soccer en los Estados Unidos casi no se practicaba. Igualmente en Panamá, mucho menos en Belice. Pero hoy día, veamos esta jugada aquí. Sí. Este es un golazo, ese es tú tiraste este. ¿Ese sos tú ahí? Sí, exactamente. Sí. Ese fue en 1993 contra Municipal, Mateo Flores. Fue elegido el gol del año. Vaya, qué lindo, ¿verdad? Ya me imagino la emoción que se siente cuando estás en un clásico y metes el gol que lo va a definir, ¿verdad? Pero entonces nos estabas relatando que te has dedicado ya después de estas acciones a estar en el fútbol formativo dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo te comentaba que cuando yo era joven casi no se jugaba fútbol, no se practicaba en los Estados Unidos, ni en Panamá, ni en Belice. ¿Por qué pensás, Ricardo, que ahora estos 3 países que acabo de mencionar hasta nos superan? Mira, la situación es esa. Estados Unidos siempre ha practicado fútbol. La historia lo dice, ¿ves? Lo que pasa es de que han habido deportes que han estado por encima del fútbol en Estados Unidos. El básquetbol, el fútbol americano, el béisbol. De repente apareció el fútbol. Pero ahora, pues, como el fútbol es una moda, ya, es una moda acá en cualquier parte del mundo, pues todo el mundo practica fútbol. Y un país como Estados Unidos de más 300 millones de personas, es obvio que se va a nutrir de muchos talentos, ¿me entiendes? Ajá. No por eso Estados Unidos está haciendo las cosas bien, porque lastimosamente, ¿me entiendes? El fútbol actualmente es un negocio, ya es una gran transnacional, ¿me entiendes? Hay algunos países que van superando esas situaciones por el hecho de hacer las cosas bien abajo, ¿ya? Pero aún en Estados Unidos hay muchas carencias, ¿me entiendes? ¿Ya? Con respecto a Belice, es la misma situación que pasa en Guatemala, ¿ya? Si han superado es porque, como te dije, el fútbol actualmente está más globalizado, el chico quiere jugar más al fútbol, pero no es porque lleve un trabajo de base, ¿ya? Panamá sí lo ha tenido, ¿ya? Si tú te das cuenta actualmente, Panamá
si la gente no lo sabe, pues quiero que lo sepa. Panamá tiene actualmente 102 jugadores jugando en el extranjero. ¿Ya? 102 jugadores jugando en el extranjero, de los cuales 22 están representando a la selección de Panamá en este momento. ¿Ya? Entonces, todos esos juegan en el extranjero. Exactamente. ¿Ya? Entonces eso, pues ahí te lo dice todo, pues, ¿verdad? Porque el fútbol es roce, ¿ya? El fútbol es algo que si vos lo haces verdaderamente bien desde la etapa infantil y luego a la juvenil, es obvio que vas a tener frutos, ¿ya? Panamá lo ha hecho, porque hay formadores, porque una cosa es ser formador y otra cosa es ser entrenador de fútbol. Platicanos un poco sobre la formación del deportista, del futbolista en específico, Ricardo, por favor. Mira, hasta los 13 años es la etapa infantil, ¿ves? ¿Ya? Después de los 13 años comienza la etapa juvenil, ya, hasta los 17 años. De 6 a 13 años, al futbolista hay que nutrirlo de mucha técnica, ya, mucha técnica. El problema es eso, que hay muchos entrenadores de fútbol que como te digo, pues los ves entrenar y parece que estuvieras viendo a Mourinho, a Pep Guardiola entrenar a los chicos, que lo único que en ese momento les tienes que dar es la pelota, pues, ya. Porque ellos están descubriendo el fútbol a esa edad, ya. O sea, no les podemos nosotros como adultos darles el fútbol de adulto a un niño de 6, 7, 8, 10 años. Su cerebro camina de una manera diferente, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, es a través del juego, porque el juego es el verdadero maestro en el fútbol. Ahí se da el cómo, el cuándo y el dónde, que es fundamental en el fútbol. Y es obvio que para eso, pues, hay que saber un poco, ¿me entiendes? Sí, pero fíjate, Ricardo, que yo me recuerdo, bueno, tal vez ocurre todavía, ¿verdad? Pero uno ya no se da cuenta. Pero antes, puta, eran las chamuscas de barrio, ¿me entendés? Todos en la noche, de la tarde comenzábamos jugando a la tarde y al final eran las 8 de la noche y las mamás diciendo, ya está la cena, y era el último gol gana. Pero habían juegos, ¿me entendés? ¿Esa crees tú que es la verdadera base del futbolista, la chamusca, digamos, para comenzar? Es que hay que partir a las bases. Los grandes futbolistas de la historia, nombres propios: Garrincha, Pelé, Maradona, el Mágico González, aprendieron el fútbol en la calle, en el potrero, en los alis. Ya. Actualmente ya no existe fútbol de potrero. El fútbol actualmente es más académico, ¿me entiendes? Sí. Y el problema es eso, que como decís, antes nosotros jugábamos 3, 4, 5 horas. El chico ahora ya no juega, porque esto les está comiendo el cerebro, ¿ves? ¿Ya? Sí, esto es un peligro, ¿verdad? Para todo, en todo. Exactamente. Y la gente se idiotiza. Yo ya me di cuenta, fíjate, Ricardo, que con mis nietos es como si les das el teléfono, se vuelven locos, fíjate, y de ahí ya no lo quieren devolver, hasta gritan y se ponen violentos, y puta, pero esto no es que está grande, que no se compara con aquellas tardes de chamusca o a un Juan Matado, suponete, ¿te recuerdas del Matado? Por supuesto, yo lo jugué, yo lo practiqué. Sí, pues. Sí. Es un peligro esto, ¿verdad, Ricardo? Indudablemente, pero nosotros los adultos somos los culpables, ¿ya? Especialmente nosotros los de la vieja guardia, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. Porque si permitimos todo eso, si vos te das cuenta actualmente, Buki, dime si cada vez que vas a las escuelas, los niños, cada vez los niños están más gorditos, ¿me entiendes? Hacen menos ejercicio. En la etapa cuando yo crecí era difícil ver un gordito. Difícil. Pues sí, claro. Ahora te das cuenta que es totalmente diferente. ¿Qué les recomendás a los padres de familia para tratar de inducir a los hijos? Prohibición de eso, primero. Eso es fundamental, es fundamental. Lo segundo va directamente, ¿me entiendes?, a los centros educativos. Porque yo siento que en los centros educativos la preparación física para los niños es muy poca.
Yo siento que un niño de lunes a viernes tiene que tener por lo menos 1 hora de educación física. Diaria, ¿verdad? Diaria, es fundamental, Buki, fundamental, ¿ya? Cuando un niño, ¿me entiendes?, saca esa energía jugando al deporte que él quiera, no necesariamente tiene que ser el fútbol. Es obvio que ese niño se va a desarrollar mejor en cualquier etapa de la vida, ¿me entiendes? Claro, sí, pues. Exactamente. Sí, o sea que los padres debemos de poner más énfasis en la formación física de nuestros hijos y, por supuesto, el claustro de maestros también. Debe de haber... Tú me platicabas de que tuviste una entrevista con un funcionario de gobierno recientemente, ¿verdad? Ayer tuve el placer de estar con el doctor Aguilar. Uno de los, de verdad, si alguien tiene el concepto claro de lo que es el fútbol en Guatemala, es él, porque lo conocí cuando él trabajó en Red Deportiva. Ahora es el viceministro de Cultura y Deportes en Guatemala. ¿Ya? Y hablábamos precisamente todo esto, de lo importante que es para el niño, ¿me entiendes?, volver a recuperar la calle, volver a recuperar el potrero, ¿ya? Sí. Y eso precisamente, como tocábamos ese punto, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene mucho que ver en ese aspecto, mucho. Sí, pues, o sea, más programas de este tipo. Ricardo, ahorita mencionaste a una serie de cracks a nivel mundial y vi por ahí que mencionaste al Mágico González. Contale a la teleaudiencia quién fue el Mágico González. Mira, como siempre lo he escrito al Mágico González, yo siento que el Mágico González es un aborto del fútbol. Y el fútbol abortó en Centroamérica y precisamente fue en El Salvador. Algo único, algo excepcional, ¿ves? Ahí te das cuenta de que el fútbol no es ciencia, sino que es arte, ¿ya? Es arte, ¿verdad? Ya, porque el tipo era un artista, era algo diferente. Yo tuve el placer cuando él se había retirado y para variar, ¿no?, cuando yo jugaba en comunicaciones y me echaron, pues el Águila del Salvador me contrató. Sí. Entonces, en ese momento, el Mágico estaba de vuelta en El Salvador, ya estaba como sus 37 años, y llegó al FAS de Santa Ana. Sí. Jugamos en el estadio El Quiteño de San Miguel, y de verdad de que yo aún jugando, estando adentro, ¿me entiendes?, simple y sencillamente lo observaba, ¿me entiendes? Lo observaba. Nos hizo un golazo de tiro libre, ya. Después de hacer el tiro libre, faltando 8 minutos, salió. Y en San Miguel, que de verdad esa gente, ¿me entiendes?, mira, te puteaba a cualquier persona, cualquier futbolista que llegaba, a ese tipo lo aplaudieron, ya. Sí. Entonces, aparte de ser un mago, un tipazo, porque un tipo muy sencillo, ¿me entiendes? Ya. Sí, entonces el Mágico fue un futbolista salvadoreño. Exactamente. Que alcanzó un nivel muy alto en el mundo. Mira, de hecho, en el premundial del 81, yo recuerdo eso porque yo estaba niño. Ese premundial fue en Honduras. Partido decisivo contra México. México en ese momento tenía a Hugo Sánchez, su máxima figura, era el jugador a seguir porque era la estrella del Real Madrid, entre otros, pero uno recuerda al Mágico González y a Hugo Sánchez. Pero esa noche El Salvador tenía que ganar para ir al Mundial y ganaron 1-0. Recuerdo una jugada que se mandó el Mágico González desde medio campo, ¿me entiendes? Dejó tirado a todo el mundo. Hizo un disparo con la izquierda, el portero la rechaza y entra el centro delantero Ever Hernández a empujarla y ganaron 1-0. El Salvador a México. Exacto. Y El Salvador, pues, después fue al Mundial, ¿no? Ya. Y gracias a eso fue que lograron ver al Mágico González en España y por eso se lo llevaron a Europa. De lo contrario,
hubiese sido otra joya que se hubiera perdido en Centroamérica. Porque solo a través de un mundial, ¿me entiendes?, podrías dar ese salto, al menos en esos momentos. Ahora es más fácil salir. Pero básicamente es casi como el caso de este portero panameño, ¿verdad? Creo que eso, no, es un portero, costarricense, creo yo, que ha militado... Keylor Navas. Keylor Navas, sí. Ajá. Keylor Navas, sí, exactamente, necesitó de un mundial para que tuviera una plataforma a nivel mundial y que lo vieran. ¿Ya? Ricardo, Salvador, Honduras y Costa Rica han asistido a mundiales. Y Panamá. Exactamente. Puta, solo nosotros, Ricardo, ¿a qué atribuís? ¿Qué nos pasa aquí en Guatemala? Que, fíjate, en aquella época yo me recuerdo que Guatemala punteaba en Centroamérica, mano, y era con Costa Rica. Con el Saprissa, con el Heredia, algo así eran los juegos. Y ya te digo, en esa época Panamá, yo creo que jugaban con cocos. Y en Belice igual era como Puki Zuc de los chistes de Chanoc. Sí, es cierto. Mira, sí, de hecho, mira, Guatemala siempre ha tenido buen fútbol, ¿ya? Pero hemos estado cerca, como decimos, con Honduras, con Costa Rica, incluso El Salvador, porque El Salvador tenían otro nivel también. El Salvador, al igual que Guatemala, ha dado un paso atrás, ¿ya? También El Salvador, ¿verdad? Sí, indudablemente, ha dado un paso atrás, ¿ves? Y lo mismo que está pasando en Honduras y Costa Rica ahorita, ¿ya? Si te das cuenta, el que está sobresaliendo es Panamá, ¿ya? Sí. Pero por lo mismo, por lo que estamos hablando. Mira, ellos no tienen una liga profesional como la nuestra, pero sin embargo crean jugadores. Siempre han exportado jugadores al extranjero. De Panamá estás Panamá, hablando, exactamente. 120 jugadores en el extranjero. Exactamente. Sí, ya. Pues. Aparte, el biotipo del panameño, ¿me entiendes? Es un jugador fuerte, ágil. ¿Ya? Y eso es obvio, pues que a la hora del 1 contra 1 te van a ganar, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, estás hablando básicamente de características físicas. Exacto, y si no, decime lo que pasó en el último partido acá, pues. Hubieron jugadas que, ¿me entiendes?, que el panameño resolvió a través de la parte física, ¿me entiendes? Sí, pues de fortaleza. Exactamente. Y de fuerza, ¿verdad? Exacto. O sea que y de roce, el fútbol existe mucho contacto físico, ¿verdad, Ricardo? Es un deporte de contacto, sí. ¿Ya? Es un deporte de contacto, indudablemente, ¿ya? Pero es fundamental la técnica. Que nada te sirve, ¿me entiendes?, ser un jugador fuerte si no tenés técnica. Sí, yo me recuerdo de varios chapines como el Memín, había aquel otro de los rojos que han sido realmente excelentes jugadores y pequeñitos en su fisonomía, o a un Messi, digamos, ¿verdad? Sí, mira, como te decía, si vos tenés buena técnica, resolvés muchas cosas en el fútbol, ¿ya? Sí. No hace falta ser un chico grande o un chico pequeño. Actualmente, te digo algo, hay un muchacho que aquí en Guatemala muchas personas lo ningunean. Y yo siempre lo he observado y digo, qué jugador, ¿ya? Juega para Municipal ese muchacho, utiliza el número 10. Se llama Pedro Altán, un zurdito. Pedro Altán. Ajá. Es el único jugador que yo veo en Guatemala que viene del potrero, te puedo decir, ¿me entiendes? Sí, porque es algo diferente. Sin embargo, no entiendo por qué razón en el partido que jugaron contra Panamá, en el estadio El Trébol, siendo un muchacho que juega en Municipal, que conoce ese estadio, lo dejaron fuera. En el segundo tiempo entró e hizo una jugada espectacular para que Guatemala pusiera el 2-1, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo no me voy a meter a situaciones técnicas porque quien dirige la selección de Guatemala pues es un tío que fue campeón olímpico, entonces algo tendrá, ¿no? Pero siempre me cuestiono eso. ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué no lo pusieron antes? Bueno, pero fíjate que tocando ese tema, Ricardo, yo siempre me pregunto, ¿por qué es que el técnico las derrotas culpa del técnico, las victorias el técnico es el ganador? Pero si el técnico no es el que está en la cancha, ¿cuál es el gran interés que el técnico tiene y por qué, Ricardo? Mira, Buki,
Siempre es así, pero Guatemala honestamente no va a ir a un mundial, si queremos ir a un mundial, echándole la culpa a este técnico porque no fuimos, y traer a otro y salir de lo que ya habíamos ganado ahorita, porque si algo ganó Guatemala, al menos en este momento, es orden táctico. Guatemala sabe lo que juega, ¿me entiendes? Y de hecho, pues, ¿cómo te diría? De hecho, quedó demostrado en la Copa que jugamos, en la Copa de Oro, ¿no? Sí. Y claro, pues, pero detrás, aparte de esto, yo sabía que el mejor equipo actualmente de Centroamérica es Panamá. ¿Ya? Y yo se los dije a los muchachos, por mucho que nosotros queramos hacer, Panamá nos va a dejar fuera, ¿ya? Entonces, el problema de Guatemala está en las bases, y es algo trillado, ¿ya? Porque venimos haciendo siempre lo mismo. Como te dije, ya queremos hacer algo que verdaderamente cambie todo la estructura. Tenemos que preparar a los formadores, porque una cosa es ser formador y otra cosa es ser entrenador. Y como siempre lo he dicho, en el fútbol base hay muchos entrenadores, pero formadores los puedes contar con la mano, ¿me entiendes? Ya. Sí, fíjate, Ricardo, que yo, como pues tuve a mis hijos y ellos desde temprana edad jugaron en el Aurora, yo siempre que amo a la Aurora. Yo creo que tú tenés tu primo que es coronel, que es directivo de la Aurora. Bueno, y gracias, es mi sobrino. Dios, bueno, volvió el Aurora a la Liga Mayor, ¿me entendés? Sí. Bueno, pero lo que yo veía, fíjate, era que había mucho favoritismo. No era en la cancha donde se ganaban la titularidad. Eran los hijos de los coroneles los que eran titulares a huevos, ¿me entendés? Pero habían otro montón, ya te he contado, del único de la Aurora de esta época, de mis hijos, que llegó a ser profesional. Y este era un patojo que venía de Escuintla, y su madrecita linda todos los días lo traía desde Escuintla. En el autobús se venían, y fíjate que al terminar el entrenamiento corrían para agarrar el último bus que iba para Escuintla. Y el patojo resultó realmente, pero la titularidad siempre estaba que el hijo del coronel tal y el hijo de este, y no realmente en los que meneaban el balón, ¿me entendés? Mira, eso siempre pasó, siempre pasó, ya. Pero finalmente, como hablamos, ya al dar el paso de jugador amateur a profesional, ya vienen otras cosas, ya. Porque vos sabés de que ya el futbolista pues sabe perfectamente que se tiene que cuidar más. Sabe perfectamente que si quiere rendir el domingo tiene que olvidarse de fiestas y todas esas situaciones. Y claro, el jugador que viene de abajo tiene hambre y sabe perfectamente que la única manera de hacerla es a través de cuidar su cuerpo también. Sí, de lo contrario, ¿me entiendes? Claro, el hijo de papi y mami sabe perfectamente que ya... Sí, ya la tiene hecha. Exacto. Sí, pues. Ya, pero ese es el gran problema que tenemos a nivel formativo, porque en Guatemala, ¿qué te digo? Yo veo muchas academias pago en Guatemala y ves, y ahí andan buscando jugadores. Pero no es ahí donde lo vas a encontrar, Buki. Tenés que salir, tenés que ir a las montañas, tenés que ir a los departamentos, ver verdaderamente el chico que tiene condiciones, ves, de 12, 13, 14, 15 años, y darle la oportunidad para que ese chico no solo se desarrolle futbolísticamente, sino que se desarrolle de una manera integral también. Pero eso la Federación de Fútbol es la encargada de hacer todo eso, ¿me entiendes? Sí, pues. Y mientras tanto, no va a suceder, va a seguir sucediendo la misma situación. Repito, el fútbol profesional es de hambre. El fútbol tiene que tener hambre, el futbolista tiene que tener hambre. Y te lo digo por experiencia propia, hermano. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el formador y el entrenador? No. Mira, el formador
entrena a los chicos para que aprendan a jugar al fútbol. Los entrena en muchos aspectos, ¿me entiendes? El entrenador, ¿me entiendes?, juega para ganar partidos. ¿Ya? Yo veo que muchos están tan preocupados en ganar a categorías de 11, 12, 13, 14 años. Y créeme lo que para ganar en esas categorías es fácil. Yo como entrenador, si yo quiero ganar, y como le estoy vendiendo mentiras a los padres, porque la gran mayoría de padres no saben lo que es el fútbol. Ellos piensan de que si tu equipo está ganando, el equipo está haciendo las cosas bien. Y por ahí lo que estás haciendo, vos como entrenador, ¿qué haces? Tenés 2 jugadores fuertes abajo, los haces que tiren la pelota hacia adelante, que metan un gol, y luego puta, te cerrás y bueno, y te olvidas de jugar al fútbol. Eso no es jugar al fútbol, eso no es formar, ¿ya? Yo quiero que mis chavitos, los niños, entiendan lo que es el 1 contra 1, lo que es el 2 contra 1, porque prácticamente ese es el átomo del fútbol, ¿ya? No es entrenar, ¿me entiendes? Poner a un chico a driblar conos, a saltar vallas o hacer ¿qué te digo? Ejercicios de agilidad a través de una escalera, ¿me entiendes? O sea, dale la pelota. Dale la pelota, el niño es feliz cuando le da la pelota. El problema es eso, que nosotros les hemos quitado, ¿me entiendes? Les hemos quitado el juguete al pequeño, ¿no? Sí, un niño es feliz cuando le pega la pelota, cuando mete goles. Entonces, de esa manera, no solo está en constante contacto con el balón, sino que está descubriendo el fútbol por sí mismo, ¿ya? Sí. Nosotros los paramos demasiado. Recientemente estuve en una academia de fútbol aquí en Guatemala, porque me gusta observar, y ve que en una cancha pequeña tal vez de 7 contra 7, estaban jugando niños 11 contra 11, ¿ya? 11 contra 11. Y simplemente el formador estaba más preocupado en decirles qué es lo que tenían que hacer, en vez de por ahí decir, caramba, ¿y por qué estos chicos no hacerlos jugar un 5 contra 5, pues, y estarlos rotando constantemente? ¿Por qué? Porque así ahí tienen más contacto con el balón, ¿me entiendes? Sí, ¿ya? Pues, y tal vez la cancha era más pequeña. Y canchas muy pequeñas, entonces... Sí, pues. A veces, yo no te quiero dar nombres porque no quiero herir sus susceptibilidades, ¿ya? Pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que comenzar por la base, ¿me entiendes? Sí. Ahora, mira, realmente para el futbolista, ya una vez que llega a ser profesional, ¿tiene alguna manera de defender sus derechos? ¿Existe algún sindicato? Dijéramos, como hay un sindicato, el STEC de maestros, supongamos. Mira, Buki, me recuerdo, yo debuté en Liga Mayor en el 85, y siempre, al finalizar la temporada, si es que llegabas, cuando tu equipo ya no descendía, o no tenía la posibilidad de pelear un campeonato, simplemente el directivo lo que hacía es echar a los jugadores que ellos consideraban que no les iban a servir, ¿me entendés? Y por ahí les llevaban 2, 3 meses, ¿ya? Sí, pues. Desde ese momento se venía hablando de que había que crear una mutual de jugadores, ¿sabes? Y finalmente, a finales de los 90, a través de un ex dirigente de comunicaciones, Ramiro de Guerra, se creó un sindicato de futbolistas en Guatemala, donde Memín Funes era el presidente, el Chino Iván León era el vicepresidente, el exactamente. Y el Chino Iván. Exacto, y yo era pues, exacto, Chino Iván León. Sí. Y yo era vocal, ¿ya? Sin embargo, ¿qué te digo? A la hora de ir a hablar directamente con los demás jugadores, ¿me entiendes? A mí personalmente, yo fui a Matitlán, yo fui a Chimaltenango, yo fui a hablar con jugadores con tipografía y con cada uno, y yo mismo me pagué mis pasajes, ¿me entiendes? Sí, pues. Y charlé con ellos y se los dije, muchachos, ¿me entiendes? Los futbolistas de Guatemala
no van a ser hijos de Roberto Arzún ni de Beto Villa, ¿no? Van a ser hijos suyos o hijos del vecino, pero lo que hagamos actualmente a nosotros en este momento va a repercutir en las futuras generaciones, ¿ya? Se medio hizo, yo afilié 37 chicos en ese momento, fue el que más hizo. Y claro, conflictivo, ¿verdad? También derecho. Realmente entonces no existía un deseo de los propios futbolistas por integrar el sindicato, dijéramos. mira, deseo lo había, lo que pasa es que tenían miedo. ¿Y qué pasa? Que la gran mayoría de jugadores de fútbol pues tenían sus responsabilidades, tenían hijos, una esposa que mantener y toda esa situación. Yo afortunadamente pues siempre estuve solo y aparte consciente de lo que iba a pasar conmigo, porque si te das cuenta, en Guatemala pues yo dejé un récord, ¿me entiendes? Mira, yo jugué en 27 equipos, en 20 años de carrera jugué en 27. En 27. En 27 equipos, ¿ves? Y en todos los que estuve pues me echaron. En todos, muchas veces a mitad de temporada, sí. Gracias a que yo era dueño de mis papeles, yo pues tuve la oportunidad de irme para jugar a El Salvador, de irme a jugar a Honduras, a Belice, incluso en México, ¿ya? Sí. Pero ya yo supe que alguien tenía que decir algo, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. Actualmente existe una asociación de futbolistas, pero hasta cierto punto no sé si está funcionando, ¿me entiendes? Sí, Ricardo, yo me recuerdo que una oportunidad te acompañé a tomar un bus y ibas para Belice. ¿Estabas entrenando un equipo ahí en Belice o...? Sí, en ese momento, ya, con mi etapa como entrenador, sí, me contrató un equipo de Belice. ¿Ya? Sí. Y fue en el tiempo que yo, pues, porque en Estados Unidos yo trabajo normalmente hasta noviembre. Sí. Luego me quedo 3-4 meses acá y luego en abril, a principios de abril, pues me voy a Estados Unidos. Y tuve el placer de entrenar un equipo profesional en Belice. ¿Ya? Sí. Pero, como te digo, Buki, es lo mismo. Sí, mira, y tus viajes... le has metido mucho interés a lo académico, digamos, porque también sé que estuviste por la Argentina, pero esto era, estabas sacando cursos de entrenador o algo así, ¿era esto, Ricardo? Sí, mira, cuando me fui a Estados Unidos, yo ya había sacado la licencia B en Guatemala, le llaman el nivel 2. Entonces, pues allá es obvio pues que buscaba nutrirme más. Ya terminé, saqué la licencia B y la licencia A de la US Soccer Federation. La licencia A para cada 4 años la tenías que renovar. Y entonces vi cuando me tocaba que renovar esa situación que era repetir lo mismo, ¿me entiendes? Y que mínimo para volverla a renovar tenía que gastar $5,000, ¿ya? Entonces yo tengo un amigo en Argentina que jugó en Guatemala, Marcelo Bauza. Hablé con él, le dije que si existía la posibilidad de poder ir a Argentina y poder tener una pasantía con cualquier equipo profesional en Argentina, porque si en algún país del mundo trabajan bien las divisiones inferiores es en Argentina. Y claro, gracias a él yo fui a Boca. Estuve 3 meses con Boca. Con Boca. Exacto, porque ahí estaba un gran amigo de Marcelo, Víctor Marchesini, que era el entrenador de la sexta de Boca. ¿Ya? ¿De la sexta? Sexta categoría, sí, ¿me entiendes? Pues. Entonces, yo fui muy bien acogido ahí, porque no solo estuve con él, sino que vi todas las categorías. Tuve el placer de estar una semana con el equipo profesional también. Y entonces ahí te das cuenta la metodología
que es una metodología totalmente diferente a la nuestra, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque ahí, sobre todo a nivel infantil, el maestro es la pelota misma, no es el entrenador, ¿ya? Ahí, ¿me entiendes? Se lanzan a los chicos, los ponen a jugar un 2 contra 2, un 3 contra 3, un 4 contra 4, y a través del mismo juego, el niño, ¿me entiendes?, va descubriendo, como te dije, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿ya? Y ahí se dan las 4 situaciones del juego, que es defender, atacar, gestar y definir, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, el problema es eso, que... ¿Cuál es? Defender, atacar, gestar y definir. Ahí se ve todo, en esos jueguitos. Entonces, el niño inconscientemente va aprendiendo todo eso. No es un fútbol táctico, ¿me entiendes? Es un fútbol donde el niño aprende a entender el juego, ¿ya? Sí, exacto, jugando, sencillamente, sí, jugando. Sí, y entonces fue una experiencia enriquecedora, porque, pues lo que te digo, a mí lo que me mueve es entender este deporte, entender cómo se forman los grandes futbolistas. Y ahí me di cuenta de algo, porque, mira, yo me puedo poner como ejemplo. Yo tuve mi primer entrenador hasta la edad de 16 años. Ya, mi maestro fue el fútbol de potrero de la calle. Ya, entonces de esa manera me di cuenta que nadie a mí me trabajó las partes sensitivas, como se dice actualmente ahora, ¿me entiendes? Sino simple y sencillamente el juego mismo me hizo entender muchas cosas. O de repente los mismos jugadores más grandes que vos tenías, ya te enseñaban a saber qué es lo que tenías que hacer. Y luego, pues ya después, vos te das cuenta que actualmente piensan de que el fútbol se enseña. Es mentira, no se enseña. El chico que tiene condiciones lo puedes pulir. Pero hay diferentes inteligencias. Contame cómo fue tu carrera deportiva. Mira, hasta los 16 años jugué fútbol de calle, fútbol de potrero. ¿Ya? ¿Esto dónde era? En una aldea de monjas, se llama La Campana. Exacto. En Monjas, Jalapa. Exactamente, Sí. porque yo crecí ahí, yo vivía ahí. Ya, nosotros para deber de jugar al fútbol íbamos a un lugar, ¿qué te digo?, lleno de árboles. Eran árboles de coco, imagínate. Sí. Y nosotros, cuando había aire, imagínate, cuando había un aire tremendo, sabíamos que de repente se iba a venir un coco, ¿me entiendes? Y, Sí, pues. y eso pasaron como 12, 13 años. Nunca nos pasó nada. Nunca le sucedió nada a nadie. Simple y sencillamente supimos sortear todo eso. ¿Por qué? Porque habían obstáculos, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. Y uno mismo, el chico no es tonto. Y entre los cocales hacían. Imagínate. Exacto, sí, y pues. Teníamos 3, 4, 5 equipos. ¿Ya? Sí, sí. Y los que elegía muchas veces eran los mayores, ¿no? Entonces por ahí uno era de los chicos más pequeños, y entonces uno aprendía del mayor. Y ves que alguien hacía algo diferente, entonces después te quedabas practicando esto hizo esto, ¿me entiendes? Sí, y de esa manera uno lo fue aprendiendo. Sí, sí. ¿Ya? Por eso te digo, digamos, exacto, por eso te digo, el fútbol no es ciencia, el fútbol es arte. Y el problema es esto, que actualmente hay muchos cientificistas del fútbol, ¿me entiendes? Que le están haciendo demasiado daño al fútbol, ¿ya? Como hablamos, el fútbol es de potrero y es de calle, hermano. Estoy convencido de eso. Sí, pues. Y entonces, seguimos contando cómo te evolucionaste. Claro, y entonces ahí se hizo una selección a nivel juvenil que representaba a Monjas, que es el municipio. Sí. Y bueno, yo fui jalado ahí. Después fuimos a juegos regionales a Jalapa y ahí se hizo una selección. Entonces de Monjas llamaron a 2 jugadores, entre ellos a mí, y fuimos a jugar, fuimos a los Juegos Nacionales a Cobán. Sí, pues. Después de regresar de Cobán, cuando yo tenía 17 años... ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bueno, pues finalmente, el equipo no fue mal, ¿me entiendes? Sí. Pero, ¿qué te digo? Finalmente el campeón nacional fue Cobán, le ganó Chimaltenango, me recuerdo. ¿Ves? A nosotros nos eliminó Chimaltenango.
Perdimos 2-1 contra ellos, pero yo les hice el gol. ¿Ya? Bueno, sí. Después, jugadores más destacados de esa selección nos invitaron para ir a una prueba con el Deportivo Jalapa. El entrenador era Omar Muraco. ¿Ya? Omar Muraco, que en paz descanse, sí. Jugadorazo, un personaje. Sí. ¿Ya? Y bueno, tuve el placer de que, bueno, me tomaron. El Deportivo Jalapa, exacto. Ya estaba en la mayor. En la mayor. Sí. Mira, nunca jugué, porque estuve más o menos 7 meses con ellos. Pero fue fundamental para mí porque me formé más. Ajá, me formé tuve roce con jugadores ya de experiencia, de otro nivel. Sí. Ahí estaba el salvadoreño Silvio Romero Aquino, que venía a jugar en el Mundial del 82. Sí. Rolando Márquez, Raúl Ortiz, Edgar Santizo, Papita Monterroso, Eddie Salguero, gente ya formada, el Sapo Mejía, ¿me entiendes? Gente de fútbol, ¿ves? Y claro, pues en ese momento yo sabía que me estaba preparando para algo más adelante, porque sabía la edad que tenía. Tenía 17 años. Exactamente. Sí. Desafortunadamente nunca logré jugar en Jalapa porque... O sea, por ahí te pusieron de titular. Nunca, pero me dieron los papeles. Sí. Me liberaron. Y eso hizo que yo viniera acá a Guatemala, hice una prueba con Ayuntamiento Metropolitano y ese mismo año yo jugué con Ayuntamiento. Que por cierto, ¿me entiendes? Estuve 6 meses con Ayuntamiento y de los 6 meses solo cobré 1. Porque no nos pagaban, sí. ¿Ya? Pero yo sabía que en ese momento yo estaba pagando el precio por lo que quería más adelante. Oh, esa es la situación, ¿cómo me mantuve? Sí, pues. No fue fácil. Tuve un hermano que me ayudó, que afortunadamente, ¿me entiendes? Me dio la oportunidad de poder vivir con él, ¿ya? Pero no fue fácil, Uki. La verdad, sí, pues. Como te dije, ahí me di cuenta de Ayuntamiento, no me recuerdo ni siquiera. Ayuntamiento Metropolitano. Sí, así sí. Ajá, exactamente. Y ahí, ese mismo año, Municipal estaba pasando una situación muy mala. Estaba peleando los descensos, no tenía patrocinadores. Exacto. Sí. Y entonces fueron a ver jugadores porque por ahí los buenos jugadores arriba no querían jugar porque no les pagaban. Y entonces llegaron al Ayuntamiento y me tomaron a mí, me llevaron. Y entonces... Los rojos. Sí, exacto. Estuve un rato con Municipal, pero también, te lo dije, llegué a un partido de Salamanca, pero nunca jugué. Sí. Yo comencé a jugar en el 86, cuando después, ese año Municipal, pues se salvó del ascenso. Sí. Y llegó Neto Villa, entonces comenzaron a llevar buenos jugadores, ¿me entiendes? Neto Villa le inyectó capital. Exactamente. Sí. Y yo sabía que con ese equipo no iba a jugar. Afortunadamente, a través de José Domingo Calderón me dijo, mire, yo siento que usted está allá para jugar y Shela es el indicado. Yo lo puedo mandar para allá. ¿Y qué edad tenías? En ese momento tenía 19 años. 19. Y entonces te mandaron a Shela exactamente. Con los Chivos. Sí. Y afortunadamente ahí estando Efraín Santander, pues me vi un par de semanas y me dio la oportunidad. Y ahí fue pues donde despegué, ¿me entiendes? Pero sí, tenía 19 años. Pero esos 2 años anteriores me subieron muchísimo. Porque pues me dieron roce, ¿me entiendes? Sí, pues, y te dio la base del conocimiento. Exacto. Pero de lo contrario, te lo digo así. Si no hubiese sido por hambre, yo no lo hubiera hecho. ¿Ya? Sí. Por eso te digo, ¿en qué equipo fue donde ya destacaste, ya te hiciste el loco? Mira, de hecho en Shela. Ahí en Shela. De hecho en Shela. Lastimosamente, desde entrada, ¿me entiendes? Porque, ¿qué te digo? En ese momento, me recuerdo que, bueno, mira, fue un torneo corto, pero de 22 partidos que se hicieron en ese momento, Aurora fue el campeón en ese momento, recuerdo. Sí. De 22 partidos que hubieron, yo jugué 17, ¿me entiendes? Ya, sí pues. Jugué 12 de titular, 17 que entré de cambio. O sea, muy bien. Sí. Comenzó la siguiente temporada y ¿qué pasó? Ahí comenzó mi viacrucis nuevamente, porque consideraba que en ese momento pues yo merecía cobrar, ¿ves? Me recuerdo que me dieron un cheque sin fondos, ya, producto de la prima que cada jugador cobra, ¿me entiendes? Sí. Yo me estaba pagando mi hospedaje y la alimentación, estaba en una casa de huéspedes en ese momento. Yo me recuerdo que pagaba 100 quetzales, Buki.
¿ya? Sí. Y yo debía 3 meses ahí, ¿ya? Y cada vez que llegaba a entrenar, ¿me entiendes? Hasta muchas veces te decía, mira, esta es la última vez que les vamos a dar de almorzar a ustedes porque no nos han pagado, ¿ya? Y entonces yo hablaba con los directivos y no les importaba. Entonces me comencé a pelear con ellos, comencé a hablar por la radio. Finalmente, ¿me entiendes? Vinieron, no me pagaron, simplemente me echaron. Ya, ahí comencé a jugar diferentes equipos. Bueno, era dueño de mis papeles, me fui a jugar a El Salvador, Buki. En El Salvador, cuando El Salvador, un equipo de segunda división se llamaba Apaneca, el Apaneca. El Salvador en ese momento tenía un problema tremendo porque estaba la guerrilla, ¿me entiendes? Sí, pues era puro álgido. Ajá, entonces imagínate por todo lo que un jugador te pasa, pues, ya. Sí, sí. Y allí en El Salvador fue donde... ¿Cuánto tiempo estuviste en El Salvador? Pues un corto tiempo porque el equipo este lo habían armado para subirlo a primera división. No subimos y pues nuevamente tuve que venirme a Guatemala, ¿ya? Y luego pues... Es un viacrucis, como decís, de los futbolistas. No, no cabe duda, no cabe duda. Va, Sí. y contame, ¿y tu paso por Europa, el fútbol europeo? Mira, fíjate, hubo un tiempo que después de haber estado jugando en Guatemala me fui a jugar a Belice. Hay una isla, se llama San Pedro. En esa isla, en ese momento estaban creando la primera liga profesional de Belice. Entonces estaban llevando jugadores de nombre de diferentes países centroamericanos. Me recuerdo que El Salvador, el San Pedro, llevó al Mandingo Rivas, que era el goleador de la selección salvadoreña, que había jugado el Mundial del 82. José Luis Rugamas, que era el capitán de la selección salvadoreña, el Chino Quintanilla. De Honduras, otros equipos llevaron a Tony Lane, a Arzú, el portero, y muchos jugadores mexicanos, ¿ves? Porque estaban invirtiendo en ese momento en el fútbol de Belice. Sí. La situación es esa, que yo llegué y fuimos campeones, ¿ya? Fuimos campeones. Yo llegué como centro delantero en ese momento ahí y fui el goleador del torneo. Incluso en el partido final que íbamos a disputar por el título contra otro equipo beliceño, que en ese momento se llamaba el Milpros. Le ganamos 1-0, ¿sabes? Y yo hice ese gol, ¿ya? Sí, sí. Pero yo sentía una espinita, sentía que algo faltaba. Dije, ¿me entiendes? Esto, lo que estoy haciendo acá, lo tengo que ir a demostrar a Guatemala. Y me vine a Guatemala. En ese momento existían los torneos de Copa y vine a Municipal. Don Rubén Amorín, el entrenador de Municipal. Llegué, hablé con él, gracias a mi amigo Palmiro Salas. Palmiro, sí, exacto, sí. Palmiro Salas, que él en ese momento ya lo había fichado Municipal y él le habló a don Rubén. Entonces yo llegué, me vio 2 semanas y me ficharon. Mi Buki, en ese momento Plata tenía 1 año de jugar al fútbol y él lo sabe, ¿ya? Sí. ¿Me entiendes? Entre él y yo hicimos 11 goles. Sí, pues. ¿Me entiendes? Con Plata. Con Plata, sí, pues. Ya. Yo andaba muy bien en ese momento. Incluso la mayoría de goles que Plata hizo en ese momento yo se las di. Vale, ¿me entiendes? Sí. Entonces la prensa incluso ya estaba hablando de mí. Ya. Pero hubo algo. Y yo lastimosamente nunca tuve filtros. Nosotros entrenábamos en el estadio El Trébol, que en ese momento, ¿me entiendes? Incluso si te das cuenta, arriba creo que hay un basurero, ¿no? Ah, sí. Cada vez que nosotros entrenábamos ahí, que era un olor a basura tremendo. Sí, pues, una peste. Y yo comencé a decirlo ahí, que es increíble cómo veo en Belice, ¿me entiendes? Que supuestamente Belice, que no pasa nada. Aquí entrenamos en un lugar espectacular, ¿yo? Con una vista tremenda cuando el sol se ponía por las tardes, ¿me entiendes? Sí. Y nosotros entrenando justo en una pequeña isla con el mar ahí. Sí. Vos disfrutabas ese momento. Aquí lo único que querías era terminar el entreno e irte porque apestaba todo, yo lo dije. Sí. Pero claro, pues hay muchos que simple y sencillamente están para
para ver lo malo que tenés y algo le dijeron a Neto Villa, total me echaron. Sí. Me echaron, sencillamente me echaron. Entonces dije yo en este momento, bueno, caramba, aquí no tengo nada que demostrar, ¿sabes? Y como siempre fue así, yo sé que la pelota es redonda aquí en cualquier parte del mundo. Tomé mi pasaje y me fui a España. Sí. Ajá, me fui a España. Mira, toqué las puertas del Real Madrid, fui a buscar a Hugo Sánchez, ya hablé con él y te puedo decir literalmente me mandó al diablo. Hugo Sánchez. Exactamente. Que cuando él comenzó era muy humilde, fíjate. Bueno, la situación es esa. Ahí ya se había engrandecido. La situación es esa. En ese momento Hugo Sánchez era una estrella de fútbol mundial, ¿me entiendes? Sí, pues. Hablé con él y me dijo, mira, discúlpame, pero yo no soy contratista. Y bueno, no se dio, pero alguien estaba cerca ahí y me mandaron a un equipo de tercera división, ya, Talavera de la Reina, ¿sabes? Fui y la hice, Buki, la hice, ya. De hecho, hay algunos recortes de prensa donde, ¿me entiendes? Ellos estaban interesados en mí, yo los tengo, ya. No me pudieron fichar porque lastimosamente en tercera no podían fichar jugadores extranjeros. Solo se podía jugar en primera y en segunda división, ya. Y no se dio. Bueno, tuve que regresar a Guatemala. Vine, me fichó Comunicaciones con Piri Cruz, cuando él estaba presidente. Después se dio otra, cuando, para variar, pues me volvieron a echar de los cremas. ¿Ya? Pero en ese momento, Buki, fue la segunda vez, porque en ese momento yo jugué 2 veces en Comunicaciones. Yo venía de Izabal. En ese momento con Comunicaciones, de 17 partidos yo había jugado 14. Había jugado de lateral derecho, volante, contención y centro delantero, porque tenía facilidad para adaptarme a cualquier puesto, ¿me entiendes? Sí. ¿Ya? Pero llegó un entrenador que venía de Izabal y en Izabal yo había tenido problemas, entonces el tipo llegó con la consigna de echarme, ¿me entiendes? Entonces me fue a jugar a El Salvador. Había un italiano que me había visto acá y me fue a ver jugar a El Salvador. Hubo un partido en El Salvador que jugamos contra el clásico, que fue el Águila de San Miguel contra la Alianza. Sí. En ese partido yo jugué un partidazo, de hecho me dieron el jugador del partido, ¿me entiendes? Sí. ¿Ya? Y entonces él me habló, me dijo que si quería ir a Italia a hacer una prueba. Sí. Y dije, pues, ¿por qué no? Claro. Y gracias a él fue que se dio la oportunidad para ir al Cagliari. Ya, el Cagliari era un equipo de primera división, es un lugar de Cerdeña, es un lugar espectacular. El entrenador era Trapattoni, exentrenador de la Juventus y de la selección de Italia, ¿ves? Ya. Y te puedo decir que ya tuve el placer de estar ahí, pues, y te das cuenta, pues, de que lo que cuesta es estar ahí, y que ahí la situación te la manejan los representantes, ¿ya? Porque el fútbol es de representantes, quien te representa, ¿me entiendes? Claro, yo iba de Guatemala, pero tuve el placer de ver el fútbol de otra manera, ¿me entiendes? No me pude quedar, pero fue enriquecedor estar ahí porque Italia en ese momento era como por decirte la NBA, ¿me entiendes? Era lo mejor que podía haber. Jugaban 3 extranjeros por equipo. Eran solo estrellas, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, yo estuve ahí. Mira, y ahorita tocaste un tema álgido. 3 extranjeros por equipo, decís. Aquí en Guatemala ahorita, antes creo que eran 2 los que se permitían. Ahora parece que ya se hizo un desmoche tremendo, ¿verdad? Mira, porque ese es el problema que tenemos nosotros, que siempre pensamos de que lo mejor está afuera, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. No es posible que en Guatemala, yo creo que actualmente son 7 extranjeros por equipo. Los permitidos. 7 extranjeros. 7, puta. Yo no estoy en contra, mira, yo no estoy en contra que vengan extranjeros a Guatemala. Sí. No estoy en contra. Pero hermano, tiene que haber un límite. Ok, está bien 3. Sí, pero que le dé más participación al jugador guatemalteco, ¿me entiendes? ¿Ya? Claro. ¿Cómo pretendemos tener jugadores fuera si no les damos la oportunidad?
¿ya? Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, yo diría, pues, antes, ¿me entiendes? Venían pocos, pero los que venían eran jugadores de un buen nivel. Ahora, simple y sencillamente, por el decir, bueno, aquí viene un japonés, simple y sencillamente está vendiendo gentilicio, ¿me entiendes? Sí, pues, aunque ¿Ya? sea, aunque apenas Exacto, sepa patear, pero ¿no? siempre en Guatemala, siempre lo mejor viene de afuera. Siempre despreciamos lo nuestro, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. Y yo pienso que el dirigente en ese momento tiene que pensar más en esto. Tiene que darse cuenta de que si queremos que verdaderamente cambiar esta estructura y que en el futuro podamos imitar a Panamá, tenemos que darle más oportunidad al jugador nacional. Bueno, eso veo yo que es tu recomendación, y como el tiempo se nos ha ido, dale una recomendación final a los seleccionadores guatemaltecos, algo para que al fin vayamos al Mundial. Mira, Buki, nadie es dueño de la verdad, ¿me entiendes? ¿Ya? Lo único que sí sé es de que las cosas, pues, todo es un proceso. Todo es un proceso. Ahorita está Tena acá, ¿ya? Si se echa Tena, se va a comenzar un nuevo proceso a ciegas. De una u otra manera, este señor ya conoce cuál es el talón de Aquiles del fútbol de Guatemala, y se le tiene que seguir darle las condiciones para que él continúe como entrenador. O sea, ¿recomendás que Tena continúe? Por supuesto, Sí, ya sí. conoce la idiosincrasia guatemalteca. Pero de nada sirve eso si abajo no llevas formadores que verdaderamente sepan verdaderamente lo que es entrenar a niños, ¿me entiendes? Porque no puedes tener entrenadores de fútbol en el fútbol base, ¿me entiendes? ¿Ya? Fútbol base, como te dije, es otra situación. Es una manera diferente donde el chico, ¿me entiendes?, juega para aprender a jugar al fútbol, para que después de los 14, 15, 16 años, pues, ya entre a otra etapa, ¿me entiendes?, que es la etapa de la conceptualización. Y claro, pues, eso no es cuestión mía, ellos lo saben, todos lo sabemos. El problema es que no lo hacemos. Con el viceministro que hablaste ayer, ¿existe algún plan específico en ese sentido, Ricardo? No, mira, simplemente tuvimos una charla de fútbol. Sí, pues. Ya. Pero no pudiste ver que exista una planificación como para motivar, hacer más canchas, hacer que los niños jueguen, y que en los colegios, en los recreos, se hagan, como te digo, las chamusconas, aquellas tan sabrosas, ¿me entendés? No, mira, Buki, esto ya se sabe. Si queremos que esto cambie, ¿me entiendes? Tenemos que crear lugares donde los chicos jueguen más, ya, sencillo, que el chico se descubra por sí solo. Hace mucha más falta el fútbol de potrero, el fútbol de calle, ya. Sí. Y pues, ellos están conscientes de esto, ¿me entiendes? Lo que estamos hablando acá ya es trillado, porque lo hemos dicho una y otra vez. ¿Ves? Bueno, yo pienso, amigos guatemaltecos, ya hemos platicado esto. Yo creo que esto sea básicamente didáctico para el fútbol guatemalteco, y siento que este aparato, que realmente es tan útil, pero debe de ser muy controlado durante la niñez. Los jóvenes, los niños en Guatemala deben de tener menos esto, y más cancha, más básquet, más tenis, más gimnasia, lo que sea, pero no dedicarnos a no permitir realmente que nuestros hijos, nuestros nietos literalmente se vuelven estúpidos. Por Dios, esta mierda lo consume, hermano. Y lo sabemos, Sí. lo sabemos. Y esto, el sistema lo sabe también. Esto lo que va a hacer es destruir
Destruir el deporte, destruir la actividad física, va a crear un montón de obesos, de gente. No, hay que, yo creo que en los colegios, institutos, escuelas, se debe de prohibir por completo esto. Antes, fíjate Ricardo, antes uno sumaba, restaba, multiplicaba, dividía. Puta, hoy ni eso saben hacer porque para cualquier cosa, la calculadora. Increíble. Increíble. Y otra cosa más, yo veo, pasa alguien ahí y me dice, mire, disculpe, busco esta dirección. Cuarta Avenida. Mire, aquí anda mal, fíjese, la Cuarta Avenida. ¿De dónde? Mire, esta es la 10ª, aquella es la 9ª, aquella es la 8ª. Ya ni siquiera buscar direcciones podemos, mano. Sí, claro, es cierto. Esto es tremendo. Sí. Yo te agradezco, Ricardo. Y pues ya vieron, amigos, que pues aquí en Canal generalmente los temas siempre estamos en lo político y al final ya sabemos que Bernardo Arevalo es un hijo de puta, que ya no lo queremos y que realmente, ¿verdad? Pero hoy les hemos dado otro tema, vamos, que creo yo que es básico para la formación del individuo, para el deleite del individuo también, porque aquellas tardes deliciosas que ya no es uno en la cancha, ¿verdad? Sino que degustando aquellos partidazos. Ya viene el Mundial, ¿verdad, Ricardo? Sí, es precisamente en julio el año siguiente, creo, sí. Desde el 2027, no es oeste, 2026. No, 26. 20, va. 26, y va a estar en Estados Unidos, Canadá y México. Va. Se van a disputar en diferentes sedes, me Exactamente. imagino. Sí, pues. Sí. Bueno, pues ahí realmente es un deleite para estar con esos. Y con esto, pues, amigos, nos despedimos, los dejamos hasta mañana. Mañana será otro día. Creo que estará tal vez César conmigo nuevamente. El viernes espero que esté Rubén. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a el comisario Scott de la PNC, que me están auxiliando en estos momentos, y a esos hijos de puta que me andan amenazando porque sé que monitorean el partido, que chinguen a su madre hoy. Gracias, hasta mañana, queridos guatemaltecos. Comunicado. Change Motors S.A., Grupo Autocraft Guatemala, a la opinión pública hace saber ante la evidente campaña de desinformación en diferentes medios de comunicación. Durante los últimos días han circulado comentarios que podrían generar confusión respecto a nuestra empresa y a los vehículos que comercializamos. En atención a nuestros clientes, aliados y a la opinión pública, consideramos importante aclarar estos puntos con total transparencia. 1. Isuzu es una marca japonesa de reconocimiento mundial. Isuzu Motors es una compañía japonesa con presencia global, cuya producción se realiza en diversas plantas autorizadas alrededor del mundo. Esta estrategia internacional es común entre los fabricantes automotrices y garantiza el cumplimiento de los mismos estándares de calidad, sin importar el país de ensamblaje. 2. La fabricación fuera de Japón no altera la identidad, calidad ni garantía de Isuzu. Un vehículo Isuzu producido en cualquier planta certificada sigue siendo un producto de la marca. La ubicación de fabricación no modifica la identidad ni los estándares que han posicionado a Isuzu como líder mundial en durabilidad, eficiencia y confiabilidad. 3. Change Motors está formalmente autorizada para la comercialización de Isuzu en Guatemala. Nuestra operación cuenta con el respaldo oficial de Qianling Isuzu Motors Company Limited, fabricante reconocido dentro de la red internacional de Isuzu. Este aval confirma nuestra legitimidad y capacidad para representar la marca en el país. 4.
Nuestros vehículos cuentan con respaldo integral, garantía vigente y servicio postventa especializado. En Grupo Autocraft garantizamos disponibilidad permanente de repuestos originales, talleres equipados con tecnología adecuada, personal técnico certificado y capacitado por la marca, procesos formales de garantía y soporte técnico. Cumplimos estrictamente con los estándares internacionales establecidos para la atención y mantenimiento de vehículos Isuzu. 5. Invitamos a la población a informarse por canales oficiales. Circulan afirmaciones incorrectas que sugieren que nuestros vehículos no son Isuzu o que carecen de respaldo. Dichas afirmaciones son falsas. Reiteramos nuestro compromiso con la veracidad, la integridad y la transparencia en toda nuestra operación. Change Motors S.A., Grupo Autocraft Guatemala. Nuestro compromiso es con la calidad, la confianza y Guatemala. Noviembre 2025. Nuevo Isuzu D-Max. Fuerza que responde. Tracción 4x4 y modos off-road. Motor turbodiesel de 2.5 litros. Interior sofisticado. Sistema multimedia y asistencias de manejo. Presencia inconfundible en cualquier camino. Isuzu D-Max. Descubre tu siguiente nivel. Conoce Isuzu Taga, motor 3.0 litros turbodiesel. Carga lo que necesites, sin complicaciones. Compacto, ágil e ideal para moverte con facilidad. Equipamiento práctico, controles accesibles, enfoque funcional. Isuzu Taga, potencia confiable para tu día a día. Damas y caballeros, bienvenidos al Circo del Poder. Pasen, pasen. El show va a comenzar. Hoy el pueblo paga, ellos se reparten el pan. Abren telón, humo y corbatas. Los payasos se pintan con promesas baratas. Aplausos falsos, sonrisas de rata. Pero en el barrio el hambre se desata. Trapecistas con maletas de dinero. Saltan las leyes como si fueran un juego. Domadores del pueblo, látigos certeros. Usan la justicia como un circo entero. Los magos del Congreso hacen desaparecer millones en contratos que no se vuelven a ver. Y el público cansado ya no quiere creer. La función apesta y nadie quiere volver. Esto es un circo, no es un gobierno. Luces y humo para tapar el infierno. Los actores se cambian pero es el mismo cuento. Guatemala despierta, grita lo que siento. Payasos que heredan cargos a la familia. Nepotismo en la pista, vergüenza que brilla. Trapecio de promesas caen en la mentira. El público se ahoga en la misma rutina. Los ministros son acróbatas de papel. Prometen bienestar, entregan pastel. Jueces en la esquina con antifas cruel que venden la justicia al mejor cartel. El pueblo tira tomates pero ellos sonríen, se suben al bate. El circo continúa con luces y debate, pero la verdad lo me exhibe. Son farsantes, esto es un circo, no es un gobierno. Luces y humo para tapar el infierno. Los actores se cambian pero es el mismo cuento. Guatemala despierta, grita lo que siento. Esto es un circo, no es un gobierno. Luces y humo para tapar el infierno. Los actores se cambian pero es el mismo cuento. Guatemala despierta, grita lo que siento. El telón cae, la farsa se ve, la carpa se quiebra. El pueblo de pie, no más payasos ríen.